Y Jesús me quitó el velo del desempeño perfeccionista, y cuando fui perdonado y libre fue como que si me extirparan un tumor. Aprendí a vivir el hoy, el momento presente. Dejé de proyectarme hacia el futuro. Uy, si me invitan acá, por ahí me ve aquel y me lleva allá. Dejé de importarme, me dejó de importar el deslumbrar a otros. Perdí el miedo al que dirán. Vos no sabés la libertad que es vestirte sin que te importe el que dirán. Porque hay gente que va caminando así. Es que la moda duele. ¿Y por qué te duele? Está bien, no va a venir en chanclas, pero... pucha. Aprendí una nueva forma de ser conmigo. Me empecé a llevar bien conmigo. Dije, qué buen tipo soy. No era tan malo. Me sentí amado, valorado. Y el quitarme la máscara me liberó del temor a los hombres. Me liberó del temor a lo que van a pensar de mí, del miedo a abrirme, a ser vulnerable, el miedo a que me conozcan tal cual soy. No sabés lo que era. En esos años yo predicaba y después estaba perseguido un mes por lo que había predicado. Ay, no tenía que haber contado eso. Ay, qué estúpido. Ay, quedé como un bobo cuando dije ese chiste. Ay, no. Y ni te digo si alguien decía, en un momento se te salió el pañuelito un poco más. Ay, ¿por qué no me avisaron? Ay, qué estúpido, tenía el pañuelito salido. ¡Un inseguro! Hace muchos años ya. No importa, tres cuernos ahora. Pero mi lema comenzó a ser, nada que proteger, nada que perder. No tengo que proteger ninguna reputación. Yo soy el amado del Señor. Y si soy el amado del Señor, me vuelvo seguro, inmune a las críticas, a los aplausos. Además, escucha, cuando conozcas a tu ser auténtico, ese es el ser más extraordinario, el auténtico, el que más subyuga. Ese es el que enamora, el que subyuga, el que atrae, el auténtico. Ese yo discreto que tiembla en el invierno, que suda en el verano, que se despierta con el ojo hinchado, que va reptando hasta el baño para ir a orinar, que se abre camino a través del tránsito entre los chinitos, que compra en el supermercado, que saca el tacho de basura, que es feliz tomando una copa de Malbec mendocino que deberían tomarlo para la Santa Cena para que esté ungida. Mientras que el impostor asigna su identidad en la adulación o la crítica, el verdadero yo afirma su identidad al saberse amado. Y el auténtico encuentra a Dios en las cosas cotidianas de la vida, no en la búsqueda de experiencias místicas. ¿Viste que hay gente que si no se cae, si no le agarra la tembladera, Dios no lo tocó? Hace poco alguien se fue de esta iglesia y dijo, me voy, acá no hay mucha chiripiorca. Bueno, vete todos los capítulos del Chavo y que te agarre la chiripiorca. Cuando te canses, volvé. Gente que le gusta la espuma. Porque siente que esa es su identidad. Ay, me agarró la tembladera. Ay, me agarró. Y ahí siente que Dios lo tocó. Yo todo lo que quiero decirte es, tú eres el amado. Vos sos el amado. Mi único deseo es que se grabe en tu rincón, en el rincón de tu ser. Eres el amado. Diga conmigo, soy el amado. Fuerte, soy el amado. Y anclado en esa realidad, uno no necesita que lo vean, que lo reconozcan, que lo honren. Le damos la gloria a Dios siendo nosotros mismos. Vivimos con la conciencia de que somos amados y ese es el eje en torno al cual gira nuestra vida cristiana. Es el núcleo de nuestra existencia. No te sientes amado por Dios, está fregado. Y no es porque Él te ame o no te ame, porque uno no se siente, es la percepción. Ese es el nombre por el cual Dios nos conoce. Apocalipsis 2:17 dice, al que salga vencedor, le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca donde hay un nombre escrito, un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Entonces, si tengo que buscar una identidad fuera de mí mismo, me va a seducir la necesidad que me honren. Uy, fui hasta la iglesia y no me dijeron pastor.
Se olvidaron de decir que yo escribí varios libros, ¿eh? Y cuando me presenten digan conmigo que la iglesia tiene tantos miles. O puedo encontrar, en su defecto, mi centro de gravedad en las relaciones interpersonales. Como decía recién, que nos halague la gente. Y a veces la iglesia tenemos la culpa de halagar a la gente, halagar a los demás. Ay, usted está ungido. Ay, el siervo. Ay, usted es el líder. Y cuando pertenecer a un grupo de élite eclipsa el amor de Dios, o cuando extraigo significado de cualquier fuente que no sea el saberme amado, estoy espiritualmente muerto. Cuando Dios es relegado al segundo lugar detrás de cualquier baratija, habremos cambiado la perla de gran precio por vidrio barato pintado. ¿De qué me sirven que me diga pastor, doctor, apóstol, si voy a llorar bajo la manta de que no me siento amado? Por eso recuerdo lo que el Señor me dijo bajo una lluvia una vez en Florida. Puedes oírme, Dante, te amo. Siempre te amé. Y he estado esperando que hagas silencio para decírtelo. Pero estabas tan ocupado, flaco, tratando de demostrarte a ti mismo y de demostrarme a mí que mereces ser amado, que no me podías escuchar. Porque yo sabía que continuamente decepcionaba a Dios. Una parte de mí que me avergonzaba. Entonces yo huía de mis debilidades, negaba a quién era yo y me concentraba en lo que quería hacer, en el modelo terminado. Pero no fue hasta que abracé mis partes rotas que recién ahí pude identificarme con las partes rotas de los demás. Mi rol era identificarme con el dolor de los demás, no tratar de aconsejarlos o que cambien de vida necesariamente. Ministrar es compartir, no dominar. Es comprender, no teologizar. Es cuidar, no controlar. En todo caso, cuido las ovejas, no las controlo. Y yo solo sé que en ciertas temporadas todos hacemos un ajuste en nuestras vidas. Ese fue uno de los momentos para mí. Si miras mi vida en un mapa, difícilmente en el 2008 veas algún cambio profundo, pero sí hay un ligero cambio de dirección. Pero yo te puedo decir que se siente muy diferente ahora. No tengo que maquillarme para hablar con Dios. ¿No sabes lo que es eso? No tengo que maquillarme para hablar con Dios. Porque aparte Él conoce mis pensamientos, mi corazón. A veces le digo, ¿viste, Señor? El Señor dice, Pero siempre nuestras charlas terminan, haga lo que haga, Dante, eres amado. Y por alguna extraña razón eso es más que suficiente para mí. Me dio identidad. Menos mal que eso lo aprendí antes que las redes sociales estuvieran en auge. En una noche lluviosa, una vasija de arcilla con pies de barro se puso de pie al saberse amado. Claro, yo pretendía ser un gigante espiritual, pero me di cuenta que era un hombre común que se encontró con Dios, el Dios de la gente común. El Dios que toma los pelagatos destartalados y los eleva hasta sentarlos con príncipes, con reyes. Ese Dios que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que nadie se pierda, pero la retórica religiosa nos hizo olvidar que Él nos amó tanto. Nos olvidamos que nos ama. Entonces yo quiero que hoy te definas como alguien, que digas mi identidad, a partir de ahora soy la amada de Dios. Ese es mi yo, lo otro es ilusión. Soy la amada de Dios. Tú no eres tu apellido ni el apellido de tu esposo. Tú no eres lo que haces, ni lo que antepone a tu nombre, ni lo que figura en la firma de tu email. A mí me fascina leer Juan 13:23 porque dice, y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado en el pecho de Jesús. Juan deja caer su cabeza en el corazón de Dios. Imagínate tu cabeza en el pecho de quien acomodó el cosmos, el que metió los océanos en su cauce y niveló las montañas. No, eso no puede ser un hecho histórico. ¿Por qué la Biblia dice que él se acostaba sobre el pecho? Porque quería Juan que comprendamos la profundidad de relación que podríamos tener con Dios.
Dios le permite a un joven judío de 20 y tantos años que descanse en su pecho y que escuche los latidos de su corazón. Se le impregnó el perfume a Juan. ¿Alguien vio a un Jesús más tierno que esa escena? Vení. Y es evidente que para acostarse sobre su pecho no estaba intimidado por Jesús, no tenía miedo de maestro. No era un místico encapuchado o una cara espectral con un manto que fluye. Juan estaba afectado por la santidad de este hombre y no era como yo, que antes de erradicar mi falso yo veía a Dios como esos dioses griegos que cuando lo dejas de agradar, ¡fah!, te fulmina con su espada. No, cuando Juan se inclina sobre el pecho de Jesús y escucha los latidos del corazón del maestro, llega a conocerlo mucho más allá de un conocimiento cognitivo. Porque hay una diferencia enorme entre saber acerca de alguien y conocerlo. Porque yo puedo saber todo de ti. Cualquiera puede saber todo de mí y de ti. Nombre, lugar de nacimiento, familia de origen, formación educativa, hábitos, apariencia. Pero eso no dice nada de ti. Tu banco sabe eso. El IRS sabe eso. ¿En serio? Y creo que sí. Tu ginecólogo, tu urólogo, el gobierno sabe eso de nosotros. Pero eso no significa que nos conocen. Y Juan experimenta a Jesús como el Dios de amor. Y al llegar a conocer quién es Dios, Juan descubre quién es Él. El discípulo al cual Jesús amaba. Años después, el evangelista escribiría: en el amor no hay temor, porque el amor perfecto echa fuera el miedo. Y el que tiene miedo al castigo es porque no se perfeccionó en el amor. Cuando tenés miedo que Dios te va a castigar es porque no lo amás, no te perfeccionaste en sentir los latidos de su corazón. Juan no tenía una doctrina heredada, sino un mensaje nacido en su experiencia. Él declaró: Dios es amor. En 1 de Juan 4:16, Dios es amor. No dijo Dios tiene amor, Dios es. Si encuentro a Cristo, me encuentro a mí. Y si me encuentro a mi verdadero yo, sigo con Él. Juan no creía que Jesús era lo importante. Juan creía que Jesús era lo único, no lo más importante. Él era el discípulo al que Jesús amaba. ¿Tú lo crees de verdad, sí o no? Y escuchá, unos 60 años después de la resurrección del apóstol, como un viejo minero que encuentra todavía pepitas de oro, Juan rememora algunos episodios de los 3 años que vivió con él. Hizo una referencia puntual a aquella noche cuando todo cobró sentido para él y afirmó su identidad. Dijo, Juan 21:20, al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado sobre Jesús. ¿Te imaginas que estamos cenando? No me voy a comparar con Jesús, pero estamos cenando nosotros. Me decís: Dante, ¿me puedo acostar acá? Acá. Un ratito, a sentir el corazón. Dale. Y se acuesta acá el gordo. Y yo quedo así. Pero si le preguntabas a Juan, si le preguntaran a Juan en ese entonces: ¿y usted qué hace? En la iglesia, ¿qué hace? ¿A qué se dedica? Él no diría: yo soy apóstol, yo soy un escritor de los evangelios. Él diría: yo soy aquel al que Jesús ama. Y hay que mirar a Dios bajo el prisma de los valores juánicos, o sea, a través de los ojos de Juan. Lo único que nos trae identidad no es la denominación, la doctrina, venir a River, sino todo se reduce a la pregunta: ¿me amas? Solamente el amor de Cristo te va a dar dignidad. Antes de que viniera la autoridad sobre Pedro, 3 veces le preguntó Jesús: ¿me amas? Si la autoridad es dada, debe estar basada en el amor de Jesús. Si no, no tienes autoridad ni para predicar, ni para servir. El liderazgo no es confiado por Dios a los brillantes oradores, a los genios administrativos, a los teólogos, a los profetas, sino a aquellos que se sienten amados por Él. Nuestro liderazgo está basado en una relación íntima con el Señor. Pero a veces vemos que si Dios
Nos bendices porque yo hago las cosas bien. Si me deja de bendecir, porque hago las cosas mal. Es una noción que tiene que salirse de nuestra cabeza. El Dios de Noé, que ve a las personas en pecado y manda un diluvio. El Dios del desierto, que envía serpientes a morder a todos porque se quejaron contra él. El Dios de David, que diezma a todo el pueblo porque David se atrevió a hacer un censo. El Dios que exige la última gota de sangre de su hijo para expiar los pecados. Esos estados de ánimo de un Dios que alterna entre el odio, entre la ira y entre el amor. No, eso se nos hizo familiar hasta el día de hoy. Dios me está castigando. No es ese el Dios que vino a traer Jesús. Por eso si hay una palabra que ejemplifica a Jesús es reconciliación. Segunda de Corintios dice, en Cristo nos reconciliamos. Reconcilió Dios al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. ¿Los crees de verdad, sí o no? Dios reconcilió, Colosenses 1:20, todas las cosas en el cielo, en la tierra, haciendo la paz por medio de su muerte en la cruz. ¿Cuántos quieren reconciliarse con el Señor? Nada te puede separar del amor de Cristo. Dile nada, nada. Di fuerte, nada. Ni la falta de conciencia, ni la falta de pasión, ni los juicios negativos, ni la imagen degradada que tenga de ti mismo, ni la suegra, ni el futuro incierto, ni las luchas de poder en la iglesia, ni los falsos profetas, ni el miedo, ni la culpa, ni la vergüenza, ni el odio hacia ti mismo. Nada te va a separar del amor de Dios. Nada te va a separar. Pongo mi verdadero yo. Te ama el Señor. Te ama el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Te ama el Señor. ¡Aleluya! Si no hacemos eso, ya termino. Nunca dejamos la carga del pecado, solamente cambiamos la maleta de mano. Pensamos, no puedo decir que pequé porque si lo digo me van a dar con un caño y tengo que abrirme con alguien que me ama. No puedo admitir que estoy equivocado. Y en el fondo, uno no se siente aceptado y reprime la culpabilidad, finge que todo está bien. Yo me harté de ser hipócrita. Cuando digo legalista en recuperación es porque me harté de ser un legalista. Yo juzgaba a los demás por mi propia hipocresía. Si yo finjo, tú finges. Y el padre de la mentira hace lo mismo. Tuerce la realidad, nos distorsiona la realidad, nos distorsiona el espejo y te dice, tú no vales nada a menos que finjas. Eres un espantapájaros. No vales nada. Tienes que fingir, porque si no en la iglesia no te van a aceptar. Sí, pero mi matrimonio anda mal. No, tienes que decir que anda bien. Pero mi hijo está en rebeldía, no lo cuentes, porque lo van a sacar de servir al Señor. Pero conozco a alguien que tiene problemas con su orientación sexual, que se calle la boca, se meta dentro del closet lo más que pueda. ¿Por qué? Porque lo van a echar de la iglesia, lo van a discriminar. Y entonces tapamos y tapamos. ¿Y quiénes son los principales tapadores? Nosotros, los pastores. Los más timadores, los más hipócritas. Los que nos paramos acá como diciendo, yo vengo de estar toda la noche orando. Y traigo una revelación fresca. Me está bajando ahora el mail. Nosotros sugerimos eso y la gente lo alimenta. Mira, yo me acuerdo cómo Dios me sanó del síndrome del impostor. Bueno, estoy en recuperación, ¿no? Pero ¿cómo fue la primera sanidad? Fue durante el año 2008, en unas largas caminatas por la noche, cuando vivíamos en Florida. Yo me sentía que no tenía valor. Había salido de la Argentina, que era donde me conocían mucho, y ahora era una nota más en un gran pentagrama musical viviendo entre los gringos y los venezolanos en Weston, Florida, Miami. Y yo no estaba haciendo nada para ganarme, creía yo, la aprobación de Dios. No estaba haciendo nada para ganarme su afecto, su favor, su amor. Y una noche estaba lloviendo y el Señor me dijo mientras que yo iba caminando, tú eres mi amado. No me lo olvido más, por eso siempre se lo repito a la gente. Tú eres mi amado. Defínete radicalmente a ti mismo como el amado de Dios. Cuando te pregunten quién eres, aquel a quien Dios ama. Porque mi amor por ti, Dante, constituye quién eres.
Deja que eso se convierta en lo más importante de tu vida. Te amo. Sí, pero no me estás usando. Shh, te amo. Pero no me estás jetón. Te amo. Bueno, lo de jetón creo que no lo dijo, pero yo lo percibí. Entonces la base de mi patrimonio personal no son mis bienes, no son mis talentos, no es la estima de los demás, no es mi reputación, no son los aplausos, no son las críticas despiadadas. Yo me quedé anclado en Dios, en cuya presencia cada vez que voy estoy desnudo, que me vuelve a decir: cómo te amo, tú eres mi hijo amado, Dante, te amo, te voy a dar el amor que no te dieron tus padres, que no te dio la iglesia. ¿Lo crees? ¿Cuántos quieren ese Dios? Díganme amén. Yo pensé que Dios había perdido su interés en mí. Un año en que y eso que salía a predicar, pero yo me sentía que durante la semana no hacía nada. Y Él me habló a través de Isaías 49:15, me dijo: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que dio a luz? Aunque ella se olvidara, yo nunca te voy a olvidar, jamás. Yo te di a luz, yo te parí. ¿Tú lo crees? Y ahí yo sentí que el impostor se desvaneció y yo entré en contacto con mi verdadero yo, con mi verdadero ser, con mi Dante auténtico. No me gustó lo que vi, pero mi anhelo de reconocimiento desapareció. O empezó a desaparecer, no digo fue así, pero empezó a desaparecer. Porque solía suceder que nunca me sentía seguro conmigo mismo, a menos que estuviera desempeñándome a la perfección. Si yo predicaba bien, por ejemplo, en un congreso, y me iba detrás y decía: tremendo como Dios te usó. ¿En serio? Sí, en un momento cuando hiciste así la gente se cayó. ¿Así? ¿Cómo así? ¡Oh! Sí, señor, tremendo. Entonces yo me iba a casa sabiendo que me comía el mundo. Yo era Justin Bieber, la Kardashian. Yo sentía que, aleluya, y, no, tremendo. Y entonces trataba de salir rápido de la zona privada para meterme entre la gente, para ver que la gente me alimentara el ego. Pero no es que diga: ay, qué orgulloso. No, yo luchaba con todo lo contrario. Yo me sentía una cucaracha. Entonces yo iba entre la gente: hermano, ¡ay, no! ¿Lo viste? Había un ángel detrás de él. Y yo estaba: ¡oh! Y me acariciaba el ego. Y me quedaba un rato en el estacionamiento a ver si me quedó alguien por decir algo que me quería decir. Pero así todo, cuando uno vive de los aplausos, llega una crítica y te liquida. Venía alguien y decía: la verdad es que te veo poco espiritual, ¿eh? Esta prédica la estás repitiendo mucho, ¿no tenés otra? Y esa palabra me liquidaba. ¿Vamos a comer, Dante? No, me voy al hotel, estoy cansado, me voy al hotel. Me quería tirar en el hotel, taparme con la manta, me sentía una porquería. Yo dependía de un ganso que por ahí ni escuchó, como los que opinan en las redes. Sos un falso profeta. Y se va a mirar porno. Entonces, uno le cree. Mi deseo de ser perfecto había trascendido mi deseo por Dios. Entonces, traumatizado, tiranizado por esa mentalidad, interpreté la debilidad como mediocridad y falta de espiritualidad. Me sentía seguro con Dios solo cuando yo me veía noble, usado, sin cicatrices, sin miedo, ganador. Encima el ámbito evangélico no ayuda, porque uno va a canales de televisión cristianos, a radios cristianas, y todos se mueven así, todos están con sus trajes de diseño, y todos huelen rico, aleluya, y llegan todos con sus guardaespaldas. Entonces uno dice: wow, todavía tengo que llegar a eso, todavía me falta, todavía no tengo guardaespaldas. No sé quién me va a querer matar, pero tengo que tener uno. No sé para qué sirve, pero se usa. Entonces, ojalá los predicadores, yo no me voy a poner en predicador de predicadores, porque soy simplemente un torpe mensajero, pero ojalá entendamos esto, la mayoría de los que transmitimos el mensaje, que lo que más bendice es alguien que se muestra vulnerable y te dice: mira, yo también lucho con lo mismo, te voy a contar cómo lucho.
No como luché cuando era inmaduro como tú. No, como sigo luchando. Esa es la gran contradicción de la iglesia, de Cristo. Que apenas nos entregamos al Señor, lo primero que aprendemos es a fingir. El lugar donde más se finge en toda la tierra es dentro de las paredes de una iglesia. Por eso dicen por ahí que hay oraciones más sinceras en los panteones y entre las paredes de un hospital que dentro de un templo. Porque fingimos. Fingimos cuando cantamos, fingimos cuando adoramos, fingimos cuando vamos al Señor. Porque nos preocupamos por la aceptación, por la aprobación. Y debido a esa asfixiante necesidad de complacer siempre a los demás, desde el pastor hasta el otro, hasta el último, no pedimos ayuda. Y hasta a veces nos da pena pedir oración. Nos da pena decir, orá por mí. No solemos decir, ¿podés orar por mí? Sí pedimos oración para hacer un negocio, orá por mí que me voy a casar, orá por mí que me voy a comprar un auto, pero no solemos decir, orá por mí, estoy atado a la pornografía, no sé cómo salir, ayúdame hermano. Y tampoco encontramos otro que diga, yo también, vos sabés que de tanto en tanto caigo a esa basura, te voy a ayudar, llámame por teléfono cuando estés tentado. No, ponemos una máscara, el otro pone una máscara y vivimos hipócritamente. Es el miedo a no estar a la altura de las expectativas de los demás, al parecer santo, más espiritual de lo que somos. Entonces es una locura, porque si esto es un hospital y la gente enferma finge estar sana, pierde el sentido el ser médico y pierde el sentido ser enfermo. ¿Y cuándo nace ese falso yo? Generalmente en la infancia o en la adolescencia. Cuando no nos sentimos amados, cuando nos sentimos rechazados. No hay que ser huérfano para esto, ¿eh? Pues yo no lo fui. Sin embargo, yo no me sentía amado por razones que no vienen al caso. Pero entonces, para lograr aceptación y para lograr amor, el falso yo suprime u oculta los sentimientos de modo que hace que la honestidad emocional, la honestidad espiritual sea imposible, o sea, nula. Nunca más mostramos los sentimientos. Vivir a partir del falso yo nos crea un deseo compulsivo de presentar una imagen perfecta al público. ¿Cómo estás? Bien. Y estamos sufriendo. Para que todo el mundo nos admire y nos conozca como somos y tenemos el mejor matrimonio y los hijos nuestros son los más estudiosos y hasta nuestra suegra es santa. Mirá lo que te digo, ¿a dónde llega el fingimiento? Entonces la vida del impostor necesita experiencias externas para proporcionar una fuente personal de significado. El impostor no es quien es lo que hace. El impostor toma identidad de lo que hace, no de quién es. Eso es lo peligroso. Toma identidad de lo que hace, no de lo que es. Son aquellos que si no están sirviendo a Dios, perciben que ya no tienen valía, que ya no valen para Dios, que Dios ya no los ama. Es que yo no puedo estar sin hacer nada, porque sienten que si no hacen, no tienen valor. Son las personas que tienen que anteponer a su nombre la palabra doctor, pastor, apóstol, porque si su estima no está relacionada con lo que hace, él no le alcanza con lo que es. Entonces el falso yo trata de encontrar su identidad haciendo para el Señor en lugar de estando con el Señor. Son la gente que cuando vino la pandemia se le desmoronó el mundo. Les agarró un terremoto emocional. Es que yo iba a la iglesia todos los días y servía en las células y era ujier y ahora tenés que orar en tu casa. No puedo. Se sintieron que Dios los dejó de amar porque su identidad estaba asignada por lo que hacía. Y la mayoría nos dejamos engañar por esa mentira. Que Dios se complace con nosotros cuando hacemos algo por Él, cuando diezmamos, cuando nos congregamos, cuando oramos, cuando cantamos.
por muchos años yo escondí mi verdadero yo, el verdadero Dante, detrás del desempeño de mi ministerio. Imagínate, yo empecé a los 19 años, un pibito, un chamaquito, todavía soy chamaquito, pero ahí era más, y se te vuelan los pájaros. Porque yo construí una identidad a través de la tele, a través de libros, una agenda repleta de invitaciones. Tenía 23 años y tenía viajes por todo el mundo. Me pagaban para ir a todo el mundo a predicar. Mirá este muchachito que Dios usa. Y yo llegué a la conclusión que si el mundo cristiano pensaba bien de mí, entonces no había nada malo en mí. Como que de alguna forma les cerraba la jeta a mis viejos, diciendo, mirá el hijo que tuvieron, no me valoraron, no me amaron, y mirá cómo ahora el mundo me está invitando. Mirá cómo gente me escucha hablar. Tengo 23 años y estoy predicando en un estadio. Entonces, cuanto más invertía mi tanque emocional en mi éxito ministerial, más real se volvía el impostor. Y eso nos impulsa a darle importancia a cosas que no tienen importancia y nos va apartando de lo que es real. Entonces empezaba el año y yo tenía enero, febrero, marzo y abril ya llenos de invitaciones, sentía que Dios me amaba y estaba todo bien. Si las invitaciones se detenían por alguna cosa, decía, Dios quitó su favor. Yo tomaba identidad de lo que hacía. Me están mirando diciendo, a mí me parece lo mismo. Sí, es así. Uno toma identidad de lo que hace. Porque el falso yo nos hace vivir en un mundo de engaño. No está mal servir a Dios. Está mal asignarse identidad con eso. Porque cuando uno se asigna identidad de lo que hace, no pasa a nivel ministerial, pasa a nivel familia. Hay mamás que en lugar de disfrutar ser mamá, toman identidad de los hijos. Su vida es, yo nací para tener hijos, para criarlos, para estar pendiente. Eso es lo único. Después me quiero morir. Cuando críe el último me quiero morir. No, ¿por qué te quieres morir? Pero hay gente, hay damas que toman identidad de ser mamá. Y cuando el último hijo emigra y vuela su propio vuelo, son esas abuelas insoportables que te mandan 72 mensajitos al día. Acuérdense de mamá, acuérdense, estoy sola, me estoy muriendo, papá no me habla. Porque tomaron identidad de los hijos. Que acá no pasa, pero yo sé que en otras partes del mundo sí. O tomar identidad de tu cónyuge. Es espantoso. Porque ya tu cónyuge parte, o el matrimonio se disuelve y tomabas identidad prestada, eras una luna, brillabas con una luz que no era tuya. Entonces no podemos reconocer, cuando uno vive de una luz prestada, no podemos reconocer el vacío que hay en nosotros. Por el contrario, como servimos a Dios y estamos metidos en un montón de cosas, ignoramos ese vacío, barnizamos la verdad y distorsionamos la realidad. Y esto me trae a la mente las palabras del apóstol Juan, que dijo, si afirmamos que no tenemos pecado, en primera de Juan 1:8, si afirmamos, no, yo no tengo pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. ¿Y qué es lo que te va a hacer libre? La verdad. Pero si uno dice, no, yo no soy así. Si uno afirma que no tiene pecado, seguimos en oscuridad. Entonces yo me acuerdo que mi deseo, mi anhelo de aprobación, ese que no tuve en la infancia, luego de adulto me hacía tambalear por un deseo a que me acepten, a que me amen. Yo quería que otros pastores me amaran. Hoy me río de eso, hoy no me quiere casi ninguno. En ese entonces yo deseaba que me aceptaran. Yo conté que yo he estado en congreso con un mensaje listo para miles de jóvenes, en una plaza de toros, en un lugar repleto, y se sentaba allí 2, 3 pastores y yo cambiaba el mensaje por uno más sofisticado, uno más bíblico, para ganarme la aprobación de esos 3, olvidándome de todos. Pedí perdón ya, por eso creo que el Señor me perdonó. Hoy en día no me importa.
Me interesa cumplir lo que Dios me manda a decir. Pero este es el tema más importante aquí. Dios no puede amar al falso yo. No podemos armarnos, sí podemos, pero, a ver, no vamos a lograr que Dios nos ame, porque Dios no puede amar a un hipócrita. Dios no reconoce a ese que inventamos para el consumo público. Dios no puede amarlo. Es como una dama que se faja toda y se mete un montón de corsetas y anda así por la vida. Señor, bendíceme. Dios dice, no te reconozco, mija. Sácate todo eso porque no sé quién es. Empecé a sacar. Ahora sí. Y ser desconocido por Dios, esa es la verdadera tragedia, señores. Ser desconocido por Dios es la verdadera tragedia. Cuando uno elige una vida de apariencia, nos alejamos de Dios. Cuando uno quiere aparentar, vas a ganarte el beneplácito de muchos, pero el rechazo de Dios. Porque solo puede haber dos amores básicos. El amor de Dios hasta olvidarse de uno mismo, o el amor de mí mismo hasta olvidarme de Dios. Si me empiezo a amar a mí y a cuidarme a mí, me voy a olvidar de Dios. Y si amo a Dios, me voy a olvidar de mí. Y la triste ironía es que el impostor no puede experimentar intimidad en ninguna relación. No hay peor cosa que estar casado o casada con un impostor, con una persona falsa, que nunca lo terminas de conocer. Ahora, si eso es trágico para una pareja, imagínate lo que es para Dios. Cuando somos incapaces de tener intimidad con nosotros mismos, también somos insensibles a las necesidades de los demás. Por eso tantos en las iglesias no pueden amar a nadie. Publicamos la foto de lo que hacemos en el mundo y hay un montón de gente que no sepa tomar la izquierda lo que se pone a la derecha. Porque está mostrando, no es que él está haciendo y no lo está mostrando y quiere que hagas lo mismo. No, no quieres que muestre porque él no hace y porque él no siente compasión. ¿Por qué no siente compasión? Porque vive en hipocresía. El que vive en hipocresía no siente empatía por nadie. Ahora, ¿por qué nos conformamos a veces con vivir una vida tan limitada? Bueno, en primer lugar, yo tengo mi teoría. En primer lugar, porque los recuerdos reprimidos de la infancia sentaron un patrón que siguen estando ocultos ahí, cuidadosamente ocultos. Son patrones de la infancia. Es un radar de defensa muy eficaz que evita los sentimientos de rechazo, como me pasó a mí, pero que sacrifica la necesidad de intimidad. Uno no tiene intimidad cuando es un falso. No se puede estar con alguien que es falso. Yo tengo amigos así, no voy a decir quién porque estamos saliendo al mundo, por ahí en otro momento lo contaría, pero tengo amigos así que fueron actores o cantantes y que se comieron al personaje. Entonces estamos en un restaurante, viene la gente, se acerca y él dice, hola, ¿cómo te ves? Te firmo un autógrafo, ¿qué tal? ¿Cómo te ves? Querida, ¿qué tal? ¿Me conoces? ¿Me conoces? Pero qué raro, ¿de qué generación sos? No, yo tengo 23, qué raro, tu mamá me debe conocer, ¿eh? Tu mamá me debe conocer, mis éxitos, ¿no conoces mis éxitos? ¿Te firmo? La chica no quiere que le firme nada. Se va, quedamos solos y dice, vos sí te acordás de mis éxitos, ¿no? ¿Te acordás del hit que dice, Yo digo, no puede ser, está enfermo. Se cree un famoso. Yo digo que hasta Messi en su momento tiene que dejar de ser Messi cuando está con su mujer, cuando está con los hijos. No, hay gente que vive en un personaje, vive en una cápsula de hipocresía. Esto con los cristianos evangélicos es un modus operandi. ¿Qué tal? Dios te bendiga, la paz del Cordero Inmaculado, lo redima de la concupiscencia de la carne. Ahí conmigo me estoy empoderando en el nombre del Señor. ¿De verdad? Van así en la carnicería, carnicero en el nombre del Señor, denme un poco de nalga. ¿Es así?
todo. Entonces, ese sistema de fingimiento, de apariencia, se construye desde los primeros años de vida. ¿Cuándo? Cuando detectamos que no somos amados. Y en segundo lugar, vivimos limitados. ¿Saben por qué? ¿Por qué vivimos así? Por cobardes. Porque una vida dedicada al qué dirán es una vida de pecado. Estás en pecado. Si estás viviendo por el qué dirán, y te lo digo porque he estado en pecado mucho tiempo, estás en pecado. Aunque algunos lo disfrazan de no, estoy cuidando el testimonio. El testimonio se cuida solo. No hay que cuidar el testimonio se cuida solo. Hay que cuidar el testimonio. Hay que poner el testimonio en Instagram para que vean que todo está feliz, porque hay que cuidar el testimonio. El testimonio se cuida solo. Si uno vive bien, el testimonio habla a los gritos. Y si uno vive mal, no hay filtros de Instagram o TikTok que te pueda hacer mejor de lo que eres. Entonces yo he pecado deliberadamente. ¿Cómo? Al negarme a pensar, sentir, actuar, responder y vivir de acuerdo a mi yo auténtico. Por mucho tiempo. Y nos negamos a ser nosotros mismos con Dios y luego nos preguntamos, ¿por qué no tengo intimidad con Dios? Siempre que oramos, siempre que vamos a orar, ¿saben lo que debería ser la oración? Una necesidad de satisfacer nuestro corazón, de estar con Él. No es meramente ir a pedir cosas. No es ni Santa Claus, ni es el genio de Aladdin. Orar es la respiración de nuestra vida espiritual, estar unido con Dios. Es la respiración. Ahora, pregunto, no tienen que decirme, pero en sus corazones, ¿pasaste largas temporadas sin poder orar? ¿Tuviste temor a veces de estar a solas con Dios? ¿Te está costando, te costó horrores hacer un devocional? ¿Te es más fácil irte a dormir con una maratón de Netflix antes que arrodillarte a los pies de la cama y que tus últimas palabras sean dirigidas a Él? Porque cuando uno lo calma más, el juego del calamar, que Dios, ese es el impostor que vive dentro tuyo, no te deja orar. ¿Por qué? Porque el falso yo se resiste a la intimidad. El falso yo, el impostor que vive en ti, razona. Bueno, yo no oro mucho, pero sirvo un montón. Mira cómo tengo los pies de estar parado en la iglesia. Aparte, a mí me gusta tener comunión continua, espontánea, en el auto, en el inodoro. Yo no soy de ay, me voy a poner a orar, así como las religiosas. A mí me gusta cantar corito. No, tu falso yo tiene terror a estar solo con Dios. Porque si estás solas con Dios, descubriría que no es nada, que está vacío. Entonces ese falso, ese hipócrita que vive en nosotros se siente frustrado porque a la vez nunca oye la voz de Dios, pero no puede oírla porque Dios no lo reconoce. Dios tiene adversión hacia el hipócrita. No perdió un solo minuto en las Escrituras en tratar de convertir a un hipócrita. Y mirá que tuvo paciencia con las prostitutas, con los recaudadores de impuestos, aún con los centuriones. No tuvo un gramo de paciencia. Le dio como una batalla perdida con los hipócritas. Le dijo generación de víboras, serpientes, sepulcros. Porque no se puede Dios acercar a un hipócrita. Porque Dios detesta la mentira, la fachada, la máscara. Entonces la oración está muerta para cualquier identidad que no venga de parte de Dios. Por eso hay que salir fuera del escondite, mostrarnos. Porque cualquier cosa que sea negada no se puede curar. Las heridas tapadas no cicatrizan. Y si negamos, no podemos tener curación. Tenemos que reconocer, wow, soy un hipócrita, estoy habitando en un mundo irreal. Mi vida no es internet, no es las redes. Viste que hay gente que todo el tiempo no es las redes.
no es las redes. Aceptar la realidad de nuestro pecado significa aceptar, bueno, este soy yo, soy auténtico, este soy yo. A ver, no descanso en este soy yo y ya. No, este soy yo, a ver qué puedes hacer con los pedazos rotos de mi vida. Judas no pudo enfrentarse a su sombra, Judas no pudo, Pedro sí. A mi humilde entender, fue menor lo que hizo Judas que Pedro. Judas lo entregó, Pedro lo insultó 3 veces, lo negó y lo insultó, maldijo. Pedro se hizo amigo del impostor, dije, este soy yo. Judas se enfureció contra él, le costó la vida. Porque acuérdense que el suicidio no ocurre de un impulso repentino, sino es un acto que ha sido ensayado durante años bajo patrones de rechazo. Son años y años de mentiras del enemigo y un día la cabeza explota y se quita la vida. Pero la palabra dice que todo lo que los cristianos mantenemos oculto, seguimos viviendo en una mentira que nos termina dañando. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 5, versículo 12, las cosas que se hacen en secreto son aquellas que avergüenzan a las personas aún al mencionarlas. Pero cualquier cosa que es expuesta por la luz es iluminada y lo que es iluminado se convierte en luz. Lo que mantenemos en la oscuridad al iluminarlo se convierte en luz. O sea que Dios no solo perdona nuestros hechos vergonzosos, sino que incluso nos promete que va a convertir lo que a nosotros nos parece oscuro, lo peor de nosotros, en luz. Pero en un vano intento, a veces por borrar nuestro pasado, privamos a los demás del don de sanidad que podemos impartir. Porque este es el tema. Si uno oculta las heridas, si uno se vuelve hipócrita, un cristiano hipócrita, como hay tantos, que ocultamos las heridas por miedo, por vergüenza, por esnobismo, porque se estila, por el status quo, nuestra oscuridad interior no puede ser ni iluminada por el Señor, ni nos convertimos en luz para los demás. No podemos ser de bendición para nadie. ¿Cómo vamos a ayudar a un divorciado si ocultamos el divorcio? ¿Cómo vamos a ayudar a una mamá que abortó si tenemos terror de contar que algún día abortamos? Al ocultar las heridas no podemos iluminar a nadie. Una vez yo te conté de una famosa obra teatral inglesa de un solo acto que se llama El ángel que agitaba las aguas, que está basada en Juan 5:1. Es una obra teatral magnífica que dramatiza el poder del estanque de Betesda para sanar cada vez que el ángel agitaba las aguas. Y en esta historia teatral, una versión libre, una licencia que se da el autor, aparece un médico que siempre se acerca al estanque con la esperanza de ser el primero en arrojarse cuando las aguas se muevan, porque él quiere ser sanado de su melancolía. Es un hombre melancólico, es un hombre abúlico, triste, tiene una tristeza que arrastra y él dice, yo sé que si me meto en las aguas, esto en la obra teatral, ¿no? En la versión libre del autor, si me meto en las aguas voy a sanar mi melancolía. Y el ángel en la historia finalmente aparece y detiene al médico justo cuando está listo para entrar, porque finalmente él va a ser el primero. Y el ángel dice, retrocede, Doc, tú no. Y dice, ¿por qué si me toca? Retrocede, doctor, tú no. Dialogan un poco y el ángel le termina diciendo, mira, sin tus heridas, doctor, ¿dónde estaría tu poder y tu autoridad para sanar a otros? Es tu tristeza, es tu melancolía lo que te da autoridad, lo que hace que tu voz penetre en lo profundo del corazón de los hombres y las mujeres. Pero si eres sano, eres perfecto, no vas a poder ayudar a nadie. Los mismos ángeles no pueden alegrar a los niños tristes de la tierra, como lo puede hacer un ser humano quebrado por los avatares de la vida como eres tú. Y ahí agrega una frase magnífica y le dice, en el servicio del amor solamente los soldados heridos pueden servir.
En el servicio del amor solamente los soldados heridos pueden servir. Fíjate cómo cambiaría este mensaje si yo me pongo en la posición impoluta de que a mí no me pasa nada, como muchos otros predicadores. A ti que tienes problemas en la niñez, a ti que tienes un falso yo, a ti que tienes doble vida, yo no la tengo, pero tú la tienes. Automáticamente levantas una defensa y dices, no, este tipo me quiere enseñar a vivir. Pues yo te estoy diciendo que eso lo viví, que de ahí vengo, tiene un doble valor, el valor de la empatía. Yo te conté que Alcohólicos Anónimos es la asociación que más funciona, que se niegan a institucionalizarse. Es una institución que funciona dentro de las aulas, dentro de los templos, de las iglesias, pero nunca vas a ver un edificio como tal, porque ellos creen que solo un herido puede sanar a otro herido. No serviría que tengan un pastor a cargo, un obispo. Tiene que ser un ex alcohólico ayudando a otro ex alcohólico o a otro alcohólico a ser sobrio. Ese ex alcohólico que ayuda sabe que no puede bajar la guardia porque puede ser alcohólico en cualquier momento otra vez. No hay un momento que dice yo ya nunca más voy a caer en el alcohol y por eso ayudo a otros. Es un herido sanando otro herido. El que estuvo en el alcohol y tiene un problema con esa adicción, tuvo su vida al descubierto, de modo que llevó su vida al borde de la destrucción por el alcoholismo. Y cuando estas personas resurgen, que van contando los días que no toman, llevo 30 días limpios, llevo 1 año y medio limpio, sin consumir. Cuando esta gente resurge del infierno, de la adicción, tiene una comprensión, una sensibilidad, una empatía para ayudar a otros compañeros alcohólicos, ¿no? Porque ellos mismos tienen que estar luchando. Eso es lo que percibe la gente cuando un predicador te dice, yo también vivo lo mismo que vos. Yo no llegué a un nivel que no necesito orar, que no tengo tentaciones, y ustedes, humildes mortales, escuchen ovejerío de Dios. Yo siempre digo, y algunos colegas me dicen, no te muestres vulnerable, eso no le hace bien a la gente. Le digo, no, al contrario. Los que salieron del alcohol, o están saliendo, están peleando o de las drogas, no se permiten olvidar su vulnerabilidad. El que está firme, mire que no caiga. Entonces uno no se puede olvidar que estamos rotos. Las heridas son reconocidas, aceptadas, mantenidas a la vista. Y esas heridas son utilizadas para iluminar sus propias vidas mientras traen sanidad a los otros. Tus heridas traen sanidad a los otros. Cuando sales de algo donde literalmente sentías que tu vida se iba a pique, puedes decirle a otro que cree que su vida se está yendo a pique, no bajes los brazos, no te entregues. Yo pasé lo mismo y salí. ¿Cómo saliste? Te voy a contar. ¿Y ya saliste para siempre? No, pero todos los días la estoy peleando. Entonces es un cordón de 3 dobleces, 2 personas que están peleando por lo mismo. Este es un eco del clamor de Pablo en 2 de Corintios 12:9, que dice, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuánto hace que no escuchas a alguien hacer alarde de las debilidades? Pablo dice, yo hago alarde de mis debilidades. ¿Quién hace alarde de las debilidades? ¿Cómo te va, hermano? Bien, bien, mujeriego como siempre, pero acá ando. ¿Cómo te va, hermana? Y acá, lengua de víbora, chusmeando, viendo a quién puedo sacarle el cuero. Ah, nadie. Nos ponemos una máscara. Pero si uno oculta sus cicatrices y vive tras el impostor, no puede ayudar a nadie. Yo estoy convencido que una cosa es sentirnos amados por Dios cuando nuestra vida está en orden y sentimos que nuestra vida le agrada al Señor. Entonces, la autoaceptación es relativamente fácil.
Uno sabe que está intentando agradar al Señor, que tiene una vida medianamente en santidad. Digo medianamente porque hasta donde nos alcanza la mente no hemos metido la pata y ahí nos sentimos amados. Incluso hasta nos agradamos a nosotros mismos durante esas temporadas de la vida. Cuando uno está fuerte y está bien arriba y está viviendo una temporada linda con el Señor de oración, de llenura, que está leyendo la Biblia más que nunca, uno es como que siente que está al control de todo, al timón de su propia vida, y se cristaliza una sensación de seguridad, de tranquilidad, de paz. Pero ¿qué sucede cuando la vida se torna difícil, como lo es? ¿Qué sucede cuando empezamos a tropezar? Cuando pecamos, cuando fracasamos, cuando nuestros sueños se rompen, cuando nuestra espiritualidad se desmorona por alguna razón y ya no estamos orando como antes, no estamos buscando a Dios como antes? ¿Qué ocurre cuando nos encontramos cara a cara con nuestra propia condición humana y no nos gusta lo que estamos viendo? No nos gusta esta temporada espiritual que estamos teniendo. Pregúntale a cualquier persona cristiana que acaba de pasar por una separación, por un despido, por un repentino accidente de auto. ¿Qué siente? Te divorciaste, por ejemplo. Mi pregunta siguiente es, ¿te sientes entero? Puedes que sientas alivio porque a lo mejor la pareja no funcionaba, por alguna razón indeclinable, el matrimonio estaba irremediablemente roto, pero eso no es lo importante hoy. La pregunta es, ¿cómo te sientes ahora ante Dios? ¿Tu sensación de seguridad quedó intacto o sientes como que hay cierta fragilidad? ¿Cómo queda tu sentido de autoestima después de un infortunio o después de algo que no estabas esperando? ¿Todavía te sientes como el hijo amado de Dios? ¿O sientes eso que yo he sentido por mucho tiempo, que uno es amado por Dios cuando tiene una vida más o menos perfecta y no es tan amado por Dios cuando uno tiene una vida más o menos rota? Hay temporadas que se nos olvida que nuestra caída, que nuestros errores no lo impiden a Dios que nos ame. Hagamos lo que hagamos, no hará que Dios nos ame menos. No es una apología esto de pecado. No estoy diciendo, haz lo que quieras, lo que se te dé la regalada gana y Dios no le importa. No, se entristece, pero no te deja de amar. Y ya sea que lo entendamos o no, Dios nos ama. Está presente en nuestra vida, habita en nosotros, nos ofrece una compasión que no se compara con nada que hayamos leído en un libro o escuchado en un sermón. No sabes cómo te ama el Señor. Es lo primero que quiero que sepas, que te grabes en tu corazón. Te ama el Señor. No, tienen que aplaudir más fuerte que eso, que se escuche en el mundo. Nos ama el Señor. ¿Lo crees? Ahora, hay una condición implícita, una condición que no está dicha de manera verbal, pero que está implícita. Dios nos ama, pero también nos llama a dejar de escondernos y a venir ante Él sinceramente, cosa que cuesta horrores en el ámbito cristiano. La autenticidad, la falta de hipocresía. Dios sigue siendo el padre que corrió al encuentro de su hijo pródigo que llegó cojeando a casa con olor a puerco. Sin embargo, apenas metemos la pata, buscamos escondernos. Es una tradición edénica, la traemos del huerto. Heredamos de Adán y Eva que de alguna u otra forma los usamos como modelos a seguir. Y cuando metemos la pata, tratamos de escondernos de Dios, de la iglesia. Todavía hay mucha gente que cuando peor se siente, el hilo más delgado es la iglesia. No voy más porque no me siento digno. ¿Cuándo fuiste digno? ¿Cuándo viniste a la iglesia? Porque tu santidad lo ameritaba.
Pero ¿por qué nos escondemos? Porque no nos gusta lo que vemos en ciertas temporadas de nuestra vida. Entonces, ¿qué hacemos? Fabricamos un falso yo. Fabricamos un yo admirable, medianamente atractivo, espiritual, superficialmente feliz, porque la felicidad no es tal, es superficial, es playita. Escondemos lo que sabemos de nosotros mismos, o sea, todo lo que asumimos que es indignos, que nos hace indignos para ser amados por Dios. Y nos escondemos detrás de caras espirituales que nos ponemos para el consumo público, para que la gente nos vea de que todo está bien. Todos, de alguna forma u otra, fingimos. Si nos duele la panza, no se nos va a notar necesariamente, ¿no? Excepto el dolor de pies, que dice que se refleja siempre en la cara. Si los zapatos están apretados, los dicen tus ojos. No queda otro. Pero con el tiempo, esto es lo grave, con el tiempo olvidamos que estamos escondidos y eso todavía no es lo peor. Lo peor es que pensamos que esa cara espiritual que pusimos para simular, para el consumo público, es lo que realmente somos. Ese es el problema, porque Dios ama quien realmente somos, nos guste o no. Nos ama por encima del maquillaje. Y cuando Dios nos llama, como Adán, a salir de nuestro escondite, quiere que salgamos desnudos como estamos. No existe ninguna cantidad de maquillaje espiritual que pueda hacer que seamos más presentables ante Él. No hay forma de maquillarse ante Dios. Puedes engañarme, puedes timarme a mí, al resto de la gente, a tu cónyuge, a tus hijos. No puedes estimar a Dios. Pero a veces estamos tan hartos de nuestra propia mediocridad. Esto es entendible, te entiendo porque yo he estado en esa estación de la vida muchas veces. Que estamos tan hartos de nuestra propia inconsistencia espiritual que pretendemos que ese fingimiento se mantenga aún delante de Dios. Y conozco a muchos cristianos que se encuentran derrotados por el arma psicológica más fuerte acaso que Satanás tiene. Ese arma tiene la eficacia de un misil nuclear, la baja autoestima. Hay de los ministros que tienen temor a predicar en contra de la baja autoestima porque dicen eso es nueva era, eso es empoderar a la gente, es humanismo. Pero yo creo que es un arma sigilosa del enemigo. La mayor arma psicológica de Satanás es una sensación visceral que viene de acá, de inferioridad, de insuficiencia, de no dar la talla, de baja estima. Y ese sentimiento pone grilletes en muchos cristianos, sin importar las experiencias espirituales que han tenido, lo mucho que conozcan la palabra de Dios. Hay muchos que, a pesar que entienden su posición como hijos de Dios, están atados a un terrible sentimiento de inferioridad, de culpa. Satanás es el gran acusador y te acusa hasta por tu tentación. ¿Cómo podés tener esos pensamientos? Alguien dijo alguna vez que si los pensamientos sexuales que tienen la mayoría serían expuestos en una pantalla, el mundo sería un caos. ¿Cómo puedes tener esa fantasía? ¿Cómo puedes pensar eso de otra persona? Y esas cadenas es el malestar dominante que paraliza a los cristianos y asfixia el crecimiento. No maduramos, porque la culpa no nos deja madurar. Y algunas personas, cuando son criticadas o rechazadas, piensan, bueno, ahí está, lo dijo. Esto demuestra que soy un fraude. Esto que me dijo demuestra que realmente no sirvo. Y le damos mente a aquellas cosas que nos dicen, que tienen que ver a veces con una crítica despiadada, pero que la creemos. Y ahí empieza el autorrechazo, que es el mayor enemigo de la vida espiritual. Porque el autorrechazo contradice la voz sagrada, divina de Dios que nos llama amados.
Por eso te empecé diciendo, te ama el Señor. Pero cuando uno está autorrechazado, no puede sentirse amado, sentirse amado, sentirse amado, sentirse amado, sentirse amado, sentirse amado, sentirse amado. Mente queremos ser libres. Uno se pregunta, ¿por qué el Señor le decía a un paralítico, ¿quieres quedar sano? Porque a lo mejor le gustaba la dependencia. Porque a lo mejor no le gustaba la responsabilidad de la sanidad. Porque a lo mejor tenía que buscar trabajo, ahora tenía que formar una familia y pedir limosna y vivir de los demás. Con el tiempo logra tener su encanto. Así que le preguntaba, ¿realmente quieres salir de la manta pequeña? ¿Quieres caminar? ¿Quieres recuperar la vista? Porque tendrás que valerte por ti mismo. Ya se acabó el tiempo de dar lástima, de victimizarte. Así que las preguntas del Señor, aunque parezcan preguntontas, encierran algo mucho más profundo. Y yo pregunto, ¿realmente queremos ser libres? La verdad nos hará libres. La libertad tiene un precio. Me consta de confinados de la libertad, gente que ha estado presa, que inconscientemente vuelve a delinquir, porque la vida en prisión, en definitiva, termina siendo cómoda. Si logran hacerse respetar dentro de las paredes, no tienen que preocuparse por comida, por techo, por renta. Entonces hay de los que dicen, no sé si realmente quiero ser libre. Queremos saber la verdad acerca de nosotros y al mismo tiempo es como que tenemos grande deseo de no conocerla. Queremos estar conscientes de lo que en realidad somos, pero no sé si estamos listos para saberlo. Porque no nos gusta la verdad puede doler. No estoy hablando de la grosería, la verdad, cruda, sin aditivos. No nos gusta la verdad ni siquiera cuando se trata de nuestro físico. Compramos básculas, espejos, nos hacemos análisis médicos de rutina para que nos digan la verdad acerca de nuestro cuerpo. Pero luego no nos gusta la verdad que nos dicen. Si el médico nos dice, tienes que hacer una rutina de ejercicios, quita la sal de las comidas, abandona las harinas, decimos, yo creo que voy a pedir una segunda opinión. Porque es un médico chino. Y los chinos siempre son exagerados y trágicos, enseguida te quitan todo, mejor voy a buscar otro. Porque no nos gusta la verdad. Cuando nos pesamos en una báscula sucede algo similar. Conozco gente que se pesa muy temprano, en completo ayuno. Antes de subirse se quita hasta los calzones, todo. Además de los anillos, los aretes, los accesorios, el lápiz labial se lo quita porque eso puede pesar. Y antes de mirar los números, suelta la respiración. Ese no es tu peso real, a menos que vayas por la vida completamente desnuda y en completo ayuno. Ese no es tu peso real. Yo peso a las mañanas. No, ese no es tu peso. El peso es a la noche. Ese es el peso, cuando la báscula se... Ahora, todos tenemos puntos ciegos en los cuales no podemos navegar solos. Un punto ciego es lo más importante para un conductor, es lo que aprendemos cuando sacamos la licencia. Ya sea que conduzcamos una chatarra oxidada o un auto de alta gama, siempre va a existir el punto ciego. El punto ciego existe en cualquier auto. Es el lugar donde el objeto, el otro automóvil, se aproxima tan cerca nuestro que no podemos verlo por ninguno de los tres espejos. Hay detectores, hay autos que te dan una pequeña alarma diciéndote hay alguien cerca porque no lo ves. Pero sí lo ven los que están alrededor, menos nosotros los que conducimos, porque nuestra posición limita nuestra percepción. Nuestra posición donde estamos limita la periferia, limita la percepción. Y por culpa de ese punto ciego muchos se han estrellado porque, dicho, no sé, di vuelta y no lo vi. Y no podemos ver a quien casi tenemos encima nuestro.
Por ejemplo, la mayoría de la gente, te voy a dar un ejemplo, que pide consejería. La consejería es muy popular, en muchas congregaciones nosotros la hemos tenido durante mucho tiempo. La mayoría de la gente no quiere oír la verdad en una consejería, aunque se llama consejería, donde te van a aconsejar. Y entre otras cosas te van a dar la verdad cruda. Pero la mayoría que va a consejería o solicita ayuda, busca a alguien que le dé la razón. No solo en las iglesias, pasa a nivel mundial con gente que cambia de terapeuta cada semana porque dice, no, este terapeuta no me dice, no me llega, porque no le dice lo que quiere escuchar. Y cuando vienen a una iglesia a buscar consejería, el diálogo puede ser más o menos así. Ay, mire, mi matrimonio es un desastre, necesito consejería. Sí, venga, la vamos a ayudar. La dama dice, es que me casé con un tipo insensible, es Shrek. Jamás me sentí amada, jamás me sentí contenida por él, no sé qué le vi, estaba ciega, no sé qué le vi, que cambió así el tipo. ¿Qué hace un buen consejero? Muy bien, pero no vamos a ocupar este valioso tiempo hablando de él. Tú eres la que está aquí, tú eres la que viniste a pedir consejería, así que vamos a hablar de ti. Cuéntame, ¿qué has hecho mal? ¿O qué podrías decidir para cambiar esta situación? No, usted no me entiende. Yo hice lo mejor que pude, me lo aguanté. Usted tendría que conocer, es una bestia, sale al padre. ¿Qué digo al padre? Que la madre sale. Quizás lo sea, no me consta, pero insisto, hablemos de lo que tú podrías cambiar, de lo que tú podrías mejorar, o en su defecto de las decisiones que tú vas a tomar. No, es que usted no entiende, pastor, el problema es él, no soy yo. Pero mujer, él no está aquí. Él no es el que vino pidiendo ayuda. Y yo acá solo puedo ayudar al que viene a pedir ayuda, no puedo ayudar a quien no vino. ¿Está bien? Entonces me voy. No era lo que esperaba. De verdad, deja mucho que desear. Esto ha pasado infinidad de veces. Porque lo que quieren es una poción mágica para que vaya. Mire, usted vaya y póngale esta ruda macho debajo de la cama, un sapo acá mientras duerme y órele mientras. No va a pasar. Queremos que el otro cambie, porque ella no está buscando consejería. Y es más, no quiere oír la verdad, que ella no está haciendo algo, que ella no está tomando lo que debería tomar. Hay todo un campo de la psicología social, el estudio de lo que se llama disonancia cognitiva, que se basa en nuestra capacidad para justificar lo que decimos o lo que hacemos de manera que concuerde, que encaje con lo que creemos que somos. Entonces, nos guste o no, lo que ocultamos en nuestro interior, nuestra sombra, dicen en psicología, es intrínseca a nuestra historia y a nuestra personalidad. Esa región oscura de nuestra cartografía personal es tan importante como la faceta soleada que está a la luz. Todos tenemos una parte oscura. Cuando yo hablo del lado oscuro no estoy hablando de algo demoníaco, sino de algo que no está a la luz. Algo que tratamos de esconder, de tapar, de maquillar, y tiene que ver esa sombra o esa parte oscura con nuestras propias historias, nuestros traumas no resueltos, con nuestros recuerdos, nuestro sistema de creencias, el entorno en el cual nos creamos. Pero ese lado oscuro, esa sombra que todos tenemos, no es el problema, porque todos la tenemos. El problema es intentar eludirla, decir eso no existe, ese no soy yo, esa no soy yo. Eso es lo que se conoce como ceguera intencional. No hay peor ciego que el que no quiere ver, decía la frase. Yo te cuento algo que a mí me parece muy interesante. Nuestro cerebro tiene cerca de 1 millón de receptores sensoriales que gestionan la información que llega a nuestra mente. Es como el alma mater de una computadora. A veces esos receptores están distorsionados, no porque tengamos una anomalía,
sino que están distorsionados debido a las experiencias negativas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida hasta la fecha. Entonces la mente humana es una máquina de procesar muy poderosa. Nosotros no vemos con los ojos, vemos con el cerebro. Los ojos son un lente. Primero procesamos y luego vemos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento, tal es su corazón, tal es él. Como piensa, como es el corazón, tal es él. La personalidad es como uno piensa. Entonces la mente te puede hacer comportar como si fuera Miss Universo, cuando capaz que no aplicas ni a Miss Aguacate. No se ofendan, digo, no estoy mirando a nadie, pero es así. La mente te puede hacer creer de que eres el tapón del océano. ¿Cuánta gente? Ese es el sesgo o lo primordial del orgullo. ¿Cuánta gente es orgullosa y no tiene con qué ni por qué serlo? Y es pedante porque en su interior se considera la última Coca-Cola del desierto. Pero también la mente puede darnos una imagen negativa y distorsionada, minimizada de nosotros mismos, que también deviene en un punto ciego. Por ejemplo, las personas que luchan con la anorexia, que creen que tienen sobrepeso cuando literalmente están piel y huesos, pero se miran al espejo y su mente refleja que están excedidos de peso. Yo he conocido a personas con un talento increíble, nunca lograron ver lo que eran. Y si uno no se autovalora, los demás menos nos van a valorar. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor, porque todos en definitiva terminamos amando lo que somos, mal o bien. Aún el que sufre de la peor estima, uno se termina amando, porque uno, mínimamente se higieniza, se lava los dientes, quiero creer, se pone desodorante. Uno se ama, se cuida. Entonces tenemos que conocer y explorar aquello que ha moldeado nuestro sistema de creencias e ideas y todo aquello que ha producido puntos ciegos en nuestra vida. No hay territorio más crítico, más difícil que la mente. Cuando una mente hace y se ensancha, nunca vuelve a ser igual. Se ensanchan las estacas de la mente. Yo creo que es el mayor milagro, más que muletas que se caen, sillas de ruedas que quedan sin dueño. Es cuando una mente se abre, porque cuando el odre sigue permaneciendo viejo, no hay vino nuevo que le entre, lo rompe. La segunda carta a los Corintios de Pablo, capítulo 4, versículo 16, expresa, por tanto no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva todos los días. Eso tiene que ver con renovar, como dice la palabra, nuestra mente, el espíritu de nuestra mente. Toda batalla que enfrentemos en el mundo exterior, primero tiene que ser ganada en el interior, cuando ese hombre interior se renueva. Cuando hablo de hombre, no hablo de género, hombre o mujer. Cuando nos renovamos por dentro, recién podemos ganar las batallas externas. Si no, vamos a medir todo por nuestro filtro. Ahora yo me pregunto, si decir la verdad es algo tan importante, si todos estamos de acuerdo en que lo necesitamos para crecer, si es un acto de amor, ¿por qué la decimos tan pocas veces? Sencillamente porque hace falta valor para decir la verdad. Porque si le decimos una dolorosa verdad a alguien, las cosas se pueden enredar. Entonces nos aguantamos amigos tóxicos por años. 30 años la misma amiga que viene a tu casa y te critica siempre por lo mismo y te mira con envidia y percibe su envidia. ¿Por qué la aguantas? No, es que tampoco la quiero ofender. Eso no es amor, porque no se trata de la salvación de ella, se trata de lo que estás aguantando. La verdad tal vez haga que nos rechacen, tal vez nos quiten el like, tal vez nos bloqueen, tal vez nos metan en una conversación difícil. Entonces no decimos la verdad porque tiene un costo. Claro que tiene un costo, la mentira es gratis, la verdad tiene un costo. Entonces lo que hacemos es cambiar toda nuestra vida por una paz ficticia.
Hay un querido autor que dice que la mayoría de nosotros vivimos en lo que él llama una falsa relación. Y la marca distintiva de la falsa relación es que evitamos conflictos con todo el mundo. En la falsa relación vamos a los seguros, hablamos de cosas superficiales, solo decimos cosas con las que la mayoría va a estar de acuerdo, no queremos ser el que piensa diferente en la clase, o en casa, o en la iglesia. Y decimos esas mentiras piadosas para asegurarnos de no herir los sentimientos de nadie, que nadie se ponga tenso cuando lleguemos. Y mantenemos nuestras relaciones abiertas, agradables y bien lubricadas. Nadie tiene un conflicto con nosotros y decimos, es que soy una buena persona. No, no vives en la verdad. Porque la verdad siempre va a traer sus propias convicciones y va a confrontarse con las de otro. Pero a veces filtramos las frases para asegurarnos que nadie se ofenda. En definitiva, no tomar ninguna postura es una postura. Y si nos sentimos heridos, tenemos el cuidado de esconderlo. O sea, nos ofenden y no lo decimos. No hay que gritar, no hay que necesariamente insultar, pero cuando uno se traga las ofensas, es veneno que se mete dentro de nuestro organismo. Y tampoco hay que tirarle el veneno al otro, pero decir, sabes, esto me está ofendiendo, me duele. Deberíamos resolverlo. La falsa relación es complaciente, es educada, bondadosa, está siempre estancada y termina siendo fatal. Y a veces entre los cristianos hablamos tanto, cuidándonos tanto de no ofender a nadie, que terminamos diluyendo lo que íbamos a decir. Y todo lo que hablamos es superficial, playito. Yo a veces escucho prédicas porque yo necesito alimentarme y termina siendo algo playo, siempre lo mismo, siempre una frase de atrás para adelante, de adelante para atrás. Yo digo, ¿por qué no encuentro solidez? Porque no podemos hacer todo un mensaje donde nadie se ofenda. En Argentina, yo lo conté también, ocurrió un hecho muy particular en el segundo mandato de un presidente llamado Hipólito Yrigoyen, allá por 1930. Como el gobierno de Hipólito Yrigoyen comenzó a colapsar, no había internet obviamente, sus colaboradores decidieron imprimirle a él un periódico ficticio de un solo ejemplar. Había una imprenta que hacía un periódico para él, en el que el presidente solo pudiera leer buenas noticias, y el presidente creía que ese era el periódico que toda la población leía. Y en ese periódico lo colmaban de halagos al presidente, desde los titulares hasta las letras pequeñas, hablaban de lo extraordinario de su gestión. Afuera había un caos, pero él no sabía. Y decenas de periodistas subvencionados por el Estado trabajaban todos los días para imprimir un solo periódico que todas las mañanas se ocupaban de colocarle junto al desayuno. Obviamente esa información no correspondía a la realidad. Por el contrario, insisto, el país estaba en llamas, la economía colapsaba, pero el presidente no se daba enterado porque leía un periódico diferente del resto de la población. De allí la frase que se estila mucho en Argentina, por favor, no me hagas el diario de Yrigoyen. A mí me encanta decir, véndemelo al costo, no le agregues nada. ¿Cómo estuvo ahora el viaje al África? Véndamelo al costo. ¿Qué vieron? Venderlo al costo significa no le agregues ni tus sesgos negativos ni tu sesgo positivo. Porque cuando me dice, ay, no sabe, vino la chismosa de... ya le estás agregando. Di que vino Rosa, no le agregas chismosa. Perdón, las Rosas, es el nombre que se me ocurrió. Pero no podemos vivir leyendo un periódico de un solo ejemplar. Necesitamos el pragmatismo de la verdad. Que eso es algo que yo valoro mucho de los gringos. Cuando yo llegué a este país me fascinó el pragmatismo. Los hispanos somos vuelteros. Cuando yo hablo de que necesitamos a alguien que nos diga la verdad, me refiero a un mentor espiritual o a alguien que nos ama, a quien elegimos porque nos ama. Menciono esto porque hay mucha gente que le encanta ir por todas partes corrigiendo a los demás.
y dando consejos que nadie les pidió o haciendo críticas constructivas cuando ellos no construyeron nada. Hay muchísima gente que dice, yo soy el que habla la verdad siempre, pero lo hace para lastimar, para denigrar, nunca habla con amor. Y esas personas juzgan con un espíritu de superioridad arrogante y a veces disfrazan su superioridad o su arrogancia diciendo que yo soy un profeta y digo la verdad. Y hay una distinción teológica muy importante entre ser profeta y ser un imbécil. Porque lo que arde más profundo en el corazón de un verdadero profeta como Natán cuando fue a confrontar a David no es la ira, no es el resentimiento, es el amor. Los profetas verdaderos no andan por ahí mandando gente al infierno, sino llamando al arrepentimiento con amor. Entonces, cuando yo hablo de dar cuentas a otro, tampoco significa que tenemos que permitir que alguien nos controle la vida. Cuidado, porque en muchas congregaciones se tuerce la idea de rendir cuentas hasta convertirla en un sistema hegemónico de control. No se trata de ser policías de la santidad ajena. En las iglesias genuinas, en las iglesias maduras, como creo que es esta, cada uno es responsable con el Espíritu Santo de su propia vida. Pero no podemos abdicar esa responsabilidad, no podemos delegarla aunque quisiéramos. Cada uno es responsable de su crecimiento, del fruto del Espíritu que está en él. Pero la rendición de cuentas es una herramienta, un don que nos regalamos mutuamente para descubrir puntos ciegos que no logramos ver si intentamos navegar solos. Todos necesitamos un espejo, especialmente los líderes, cada vez más espejos necesitamos. Porque quienes predicamos, quienes estamos liderando, a veces nos transformamos en jefes de pequeñas colonias de roedores, donde nadie se atreve a decirle nada al ratón mayor. Y me consta que a veces para disimular puntos ciegos, algunos dicen que yo estoy bajo una cobertura. Esa cobertura es alguien lejano, a quien le mandan una ofrenda, que está muy lejos como para que pueda objetarles algo. Pero cuando uno se rodea de verdad de grandes personas, eso te eleva. Si quieres un gran carácter, rodéate de personas de gran carácter que no teman decirte la verdad, no para lastimarte, con amor. La verdad con amor no lastima. Los asesores de imagen se dedican a eso, así hacen, construyen a los candidatos políticos. Y le dicen cosas que no les va a gustar. No uses más ese color de traje, no puedes pararte así. No se pueden ofender, porque trabajan para ellos. Excepto que los asesores de imagen pueden cambiar la imagen externa, pero no pueden cambiar nuestros corazones. Y el Espíritu Santo puede cambiar nuestros corazones. Entonces tenemos que entender que en el ocultamiento no hay sanidad. Las heridas tapadas nunca sanan. Por eso Santiago 5:16 afirma: confiésense unos a otros los pecados y oren unos por otros para que sean sanados. Entonces, si un cristiano logra confesarse con un hermano que ama, nunca volverá a estar solo de nuevo en ninguna parte del mundo, bajo ningún fuego enemigo. Uno tendría que llegar al momento de decir: a ver, en la presencia de un médico me puedo dar el lujo de ser un enfermo y contarle lo que me pasa. En la presencia de otro cristiano me puedo atrever a ser un pecador sin miedo a que me juzgue o que reparta el chisme. Ese es el tipo de iglesia que Dios tenía en mente. Todas las relaciones estancas se mueren cuando la gente deja de correr el riesgo de mostrarse a sí misma. Recordemos que las relaciones interpersonales nunca están estáticas, siempre están en movimiento. Si tienes un amigo, un cónyuge, un hijo, siempre esa relación está en movimiento, hacia una profundidad mayor o hacia una superficialidad mayor. Y yo cuando pienso en el miedo a la verdad, me acuerdo de dos afirmaciones, una de ellas dichas por Jack Nicholson en la escena final de la película Cuestión de Honor, cuando el personaje que interpreta Tom Cruise, que hace un abogado, lo increpa y le dice: coronel, todo lo que quiero es la verdad. A lo que Nicholson responde muy
vehemente, dice, tú no quieres la verdad, ni siquiera sabrías qué hacer con ella. La segunda afirmación que me viene a la cabeza es la que dijo Jesús: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que nos toca decidir en quién creer, si en Jesús o en Jack Nicholson. Nicholson dice, tú no sabes manejar, ni podrías manejar la verdad. Jesús dijo, sí, la verdad te va a hacer libre. Y si creemos obviamente a Jesús, tenemos que ver lo que no queremos ver y buscar el perdón de Dios, porque uno busca el perdón cuando logra ver. ¿Cómo uno se va a arrepentir de lo que no sabe que hizo? Es un perdón, un pedido de perdón vacío. Es como cuando un cónyuge le dice al otro, perdóname por todo. ¿Pero por qué? ¿Qué sé yo? Por lo que te haya ofendido. Ese perdón no sirve. Porque es un perdón para dejar feliz al otro, pero no está reconociendo nada. Y yo digo siempre, perdón no es lo mismo que amnistía o indulto. Yo alguna vez expliqué esto. La amnistía o el indulto son términos que lamentablemente se utilizan mucho en el ámbito político. Y la habremos escuchado mucho. La amnistía deriva de la misma palabra griega que procede amnesia. Amnistía, amnesia, que significa el olvido del delito o del crimen. El olvido no produce arrepentimiento. Decir, ya está, no quiero pensar, no produce ni ver el punto ciego ni poder arrepentirme. Es amnistía, no perdón. Hay otra palabra muy popular llamada indulto, que no significa que se perdone el delito. Se le perdona el cumplimiento de la pena o la condena por ese delito. Han escuchado, se indultó a los militares. El presidente indultó a los presos. Le perdonó la condena, no el delito. Y el Señor nunca prometió un indulto, que significa que nos libre del infierno, pero que no nos va a perdonar el pecado y lo va a recordar cada vez que metamos la pata. Tampoco nunca ofreció amnistía, porque la amnistía actúa sobre el delito mismo, anula los antecedentes penales de quien la recibe, que no tiene que arrepentirse necesariamente. Para recibir una amnistía no necesito arrepentirme. La amnistía, según la RAE, según el diccionario de Real Academia Española, es el olvido del delito que extingue la responsabilidad de su autor. O sea que una persona que ha recibido amnistía es como que nunca hubiese cometido un delito. En resumen, para no aburrir, el indulto no perdona el delito, pero perdona la condena, mientras que la amnistía es el olvido del delito. Y la gracia de Dios no es ni indulto ni amnistía, que en todo caso son perniciosos tecnicismos legales y humanos. Lo que hace que recibamos la gracia de Dios es la confesión, que deviene el arrepentimiento y admite el error, busca el perdón. En cambio, la amnistía niega el delito. Declara la inocencia, pero niega el delito. No, yo nunca hice eso, yo no me acuerdo haber hecho eso. Eso no es pedir perdón. Y muchos elevamos oraciones pidiendo perdón cuando en realidad lo que estamos pidiendo es amnistía o indulto. Y Dios dice, no vas a ser perdonado, no vas a librarte de eso, porque lo que quieres es que me olvide. Y tú tienes que recordar para arrepentirte, si no, no hay gracia. Si yo no sé qué ley estoy violando, no voy a valorar la gracia. Y para que recibamos la gracia tenemos que reconocer el pecado. Lograr decir, ok, este es un punto ciego. Quiero trabajar en él. Quiero que Dios me perdone por la gente que herí, porque estoy quizás ofendiendo a Dios. Muchos quieren una impartición, una ósmosis, deme una unción, traspáseme la gloria. Y pensamos que con eso se evita el esfuerzo, el trabajo, la disciplina. Salvando a distancia me ha pasado un montón de veces. Yo soy el que menos puedo darme crédito de River, porque acabamos de ver lo que River es. No es un hombre, es la iglesia, es la congregación que siembra. Pero muchas veces hay gente que me dice, queridos amigos que me dicen, ya sé que es la gracia de Dios y el favor, pero si hay algo que humanamente haces, ¿me lo podrías contar? Yo le digo, bueno, en primera instancia trato de no faltar, nunca. He estado aquí enfermo y no lo digo como un orgullo, sino que
lo hago con responsabilidad, con temor de Dios, hasta tanto Dios me cambie la asignación. Trato de no viajar un domingo, de estar allí, de mostrar ese compromiso a cada uno de los voluntarios. Y veo que me miran como diciendo, no, yo esperaba algo más mágico, algo como una unción, algo como una palabra profética. Pero cuando se trata de esfuerzo, generalmente está inherente o emparentado con la verdad. Y no todos estamos listos para escuchar la verdad. Y además tenemos los seres humanos una capacidad de vivir en medio de la negación que es asombrosa. La mayoría de nosotros, yo sé que me miran como diciendo, no, esto no es para mí. Sí. La mayoría de nosotros negamos o suprimimos lo que sabemos que es cierto, no lo queremos ver. Y afirmamos y adornamos lo que sabemos que es falso, lo que es mentira. Entonces embellecemos las realidades feas y lo que es aún peor, nos vendemos a nosotros mismos esa versión embellecida. Yo digo que solemos ser tan torpes que compramos lo que vendemos. Ya lo dijo el gran filósofo Pablo Escobar, nunca compres lo que vendas. Alguno entendió la metáfora, no importa. Pero es increíble, por estas cosas que después me dicen hereje, ¿no? Es increíble la cantidad de gente que se cree que realmente luce como en las fotos con filtros de su propio Instagram. Porque está bien que uno se pase 72 filtros, se saque así para que no salga la papada. Pero tienes que entender que la papada sigue ahí, no se ve Instagram, pero está. Por nuestra salud mental, ¿no? Bueno, la ceguera emocional y espiritual es un concepto significativo en la Biblia. Una de las referencias más explícitas de ceguera espiritual se encuentra en la carta de Pablo a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, que dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Y muchos cristianos, que obviamente no son incrédulos, no lo somos, tampoco queremos orar de verdad. Orar de verdad significa, voy a pedirle a Dios que me revele lo que está oculto en lo profundo de mi corazón. No voy a pedirme que me bendiga, que haga de mí una persona más linda y más bella de lo que soy. No, voy a decirle, Señor, muéstrame las partes feas, pútridas que no estoy viendo. Y no queremos orar e ir a fondo por la misma razón que a muchos no queremos subirnos a una báscula. Tenemos miedo a lo que esa excavación arqueológica vaya a descubrir. Y si la verdad acerca de mí es demasiado dolorosa, y si la verdad acerca de mí después no la puedo soportar, y si no me gusta lo que encuentro, Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad os hará free, libres. Como le dijo un médico a un amigo mío, mira, veo que estás todo contracturado, veo que esta enfermedad no se va, que te duele todo y no hay razones físicas, se ve que estás somatizando un problema emocional. Así que te voy a recetar algo y esto es lo que vas a tomar. Y toma un recetario y le dice, esto lo vas a tomar por lo menos 1 al día. ¿Qué? Decisiones. Vas a tomar, bien, me encantó esa risa, me la voy a llevar. Porque terminaron todo y hizo, ja, ja, ja. Queda como, me encantó. No, pero decisiones. Que es algo que uno puede tomar, no es algo mágico, no es un efecto placebo, es una decisión. Pero eso viene y deviene ¿de qué? De la verdad. Pero si buscamos a alguien que nos dé la razón, nunca vamos a encontrar la verdad. Pero en este caso, la dama que va a consejería lo que necesita es ponerse en víctima, que le tengan lástima y en su defecto está buscando un aliado que se ponga de su lado y diga, ay sí, qué bestia tu marido, una foto, mostrarme una foto y lo reprendemos. Eso es lo que está buscando. Por eso siempre necesitamos a alguien que nos ayude a enjuiciar nuestros motivos, examinar nuestra conciencia,
Pero para eso necesitamos que nos digan la verdad. ¿Conoces gente que dice barbaridades, que es grosera, que te maltrata? Y que un día la confrontas y te dice, no, interpretaste mal. Yo te amo en el amor del Señor. Y te dijo serpiente hace un ratito. Pasan las redes. Que me dicen de todo. Basura, serpiente, hijo de Satanás. Le digo, perdón, pero yo nunca te conocí, papi, cuando me ponen hijo de Satanás. Y así no contesta un hombre de Dios. Oh, así. Yo he conocido personas tóxicas, maltratadores seriales, que se lo hacen notar y dicen, no, si todos me aman. Soy la Madre Teresa o el Papa argentino, Francisco. O personas que jamás mueven un dedo, nunca se ofrecen para nada, viven tirados en un sillón y dicen, yo amo servir. Yo si no sirvo me muero. Ya tendrías que estar pútrida o pútrido. O aquellos líderes que llevan años sin crecer ministerialmente o lidiando con el mismo grupito hace años y escriben, nuestra iglesia está viviendo una explosión de avivamiento histórico. Yo especialmente recuerdo a alguien que vivía desesperado, que lo tenía a mi lado hace muchos años, desesperado por el dinero. Pero era un no sé si un defecto, un adjetivo muy visible, muy notorio. No había que conocerlo mucho porque de 10 palabras era dinero. Hablaba de crédito, de dinero y se quería comprar el auto del año y él valoraba a la gente por el auto que tenía. Tuviste el auto que maneja fulano, tuviste la casa que tiene mengano. Él, su escala de valores era el dinero. De hecho, hasta en su momento llegó a robarnos. Y su frase era, Dante, tú sabes que a mí lo que menos me interesa es el dinero. ¿Y sabe qué es lo peor de todos estos ejemplos? Que no son hipócritas, se lo creen. Es tan creído, este condenado se creía que era un desprendido. Y uno dice, ¿por qué hay gente así? Ciegos emocionales que no logran ver la realidad. Ciegos espirituales. De verdad están convencidos en que son lo que creen. Eso es lo grave. Porque, a ver, un timador que se hace pasar por alguien distinto a lo que es, en definitiva es un estafador. Pero cuando alguien se cree y tiene un más alto concepto de sí mismo del que debe tener, como dice la Escritura, asusta. Porque uno dice, ¿de verdad? ¿Es un pelado o un pelón que te dice, ¿viste mi cabello? Ok. Entonces, el autoengaño es un misterioso proceso en el cual nos tapamos los ojos nosotros mismos. David lo expresa así en el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los pecados que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de los soberbios, que no se enseñoreen sobre mí, que la soberbia no se enseñoree sobre mí. Entonces seré íntegro y seré limpio. El Señor le dice David al Señor, no sea que yo sea un soberbio y no me doy cuenta. Porque la soberbia, el orgullo, es como el olor a pata, lo sienten todo menos el dueño. David manda a matar a uno de los soldados para quedarse con su mujer, y cuando lo confronta el profeta, él dice, no había visto, era un punto ciego. ¿Cómo sé que era un punto ciego? Porque antes de eso el profeta le habla con una metáfora. Natán va y le dice, ¿qué se debe hacer con un hombre que se queda con la ovejita ajena y cuando tiene un montón de ovejas propias? Ese hombre debe pagar. David era un hombre íntegro.
que sabía lo que era la justicia, no estaba viendo lo que él estaba haciendo. Cuando se revela el punto ciego, ¿qué trae? ¡Ay, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu! Pero tiene que haber una revelación. Nosotros a veces queremos la gracia sin tener que atravesar por la verdad de la confesión, sin tener que enfrentar el punto ciego. Entonces no hay gracia. No buscamos que Dios nos perdone, solo queremos que Dios se olvide de todo. Que Él no vea, que nosotros nos veamos y que nadie de la iglesia vea. Y eso no es perdón, es amnistía, amnesia. Y la Biblia dice que Dios es grande en misericordia, no que es un viejito con Alzheimer. Entonces, Adán y Eva comieron del fruto, oyeron la voz de Dios en el huerto, se agazaparon detrás de las hojas. Y el Señor dijo, Dios dijo, ¿dónde estás tú, Adán? La pregunta fue espiritual, no geográfica. ¿Cómo no iba a saber Dios dónde está? Pero ¿en qué lugar espiritual te encuentras? ¿Desnudo? ¿Consciente de la desnudez? Los secretos siempre levantan un muro. La confesión nos hace ver desnudos y construye un puente. La vulnerabilidad construye un puente. La hipocresía nos aleja. Entonces la revelación de quiénes somos produce la confesión del punto ciego para que tomemos una decisión, como le recetó a mi amigo el doctor, decisiones, y que cambiemos, hagamos algo para cambiar. Yo te voy a hacer una pregunta directa, no tienen que responderme en voz alta obviamente, pero ¿guardas un secreto que quieres que Dios no sepa? Te dirán, ¿cómo no lo vas a saber? No se lo dices. ¿Hay alguna parte de tu vida que prefieres no hablar con Dios? Que dice, bueno, es que Él conoce todo, a mí me da pena. ¿Hay alguna bodega sellada, algún sótano con llave? ¿Alguna parte de tu pasado o de tu presente que no quieres arreglar o enfrentar y esperas que Dios mágicamente se olvide? Porque Él es perdonador, porque Él es gracia, pero no has pasado por enfrentar el punto ciego y el arrepentimiento para acceder a esa gracia que, por cierto, está disponible. La verdad nos hará libre. Cuando un testigo se pone en pie frente al juez y al jurado, coloca una mano sobre la Biblia y levanta la otra y jura, diré la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Es un testigo, su trabajo no es ampliar la verdad, ni diluir la verdad, ni explicar la verdad, solo decirla. Es tarea de los legisladores interpretarla. Es tarea del jurado resolver el caso. Es tarea del juez aplicar la ley. ¿Y el testigo? El testigo solo tiene que hablar la verdad. Habrán visto en los juicios que alguien quiere explicar más. Protesto, su señoría. Solo está redondeando lo mismo al lugar. Sea explícito. La verdad. Si hace más o menos que eso, contamina el resultado. Y de Génesis a Apocalipsis el tema es el mismo. Dios ama la verdad y aborrece el engaño. Alguien una vez me hizo notar que cuando los hispanos hablamos por teléfono, nunca decimos la verdadera razón de la llamada hasta el momento de casi colgar. Un minuto antes de cortar decimos por qué estábamos llamando. Antes preguntamos por la familia, ¿y el perro? ¡Ah! ¿Qué es tu esposa? Cuando estamos por cortar, mira, quería pedirte dinero, eso era por lo que había llamado. Recién llegamos al motivo antes de cortar. El gringo no, el gringo decimos qué fríos que son, pero se ahorran energía. Ah, estás despedido, I'm sorry. Los matrimonios también pueden durar décadas, toda una vida, teniendo un aspecto agradable del exterior. No hay conflicto, no hay muchas tormentas. La realidad es que los cónyuges pueden estar viendo una falsa relación. El propio diario de Irigoyen. Entonces hablan de los hijos, del trabajo, de la hipoteca, cosas que nunca pasan la superficie. Y durante años no se han dicho la verdad de cuán solos están, de cuán heridos o cuán enojados se sienten. No expresan sus apetitos, sus frustraciones sexuales.
y se sienten desilusionados y ninguno de los dos tiene valor para hablar con franqueza, con sinceridad, a veces porque es un punto ciego. Así que con cada día que pasa, las relaciones mueren un día más o un minuto más. También hay iglesias que duran así años, todos fingen. Si las cosas se ponen feas, fingen que están bien, para que no les quiten la membresía del club de la falsa relación. Pero para ir más allá de la falsa relación, tenemos que estar dispuestos a enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Decir, a ver, ¿por qué esto no está funcionando? ¿Por qué decimos que estamos creciendo y cada vez hay menos gente? No, porque están quedando los santos, porque los que estaban rebeldes, Dios los está sacando. Y después cada vez hay menos y menos. Sí, porque si yo predicara lo que le gusta a la gente lo tendría lleno y yo prefiero llenar el cielo antes que la iglesia. Siempre estamos buscando manera para no reconocer que a lo mejor estamos haciendo algo mal. ¿Por qué siempre los equivocados son los demás? ¿Por qué no soy yo el que está predicando mal? El que estamos haciendo cultos demasiado largos o servicios que no le interesan a nadie. ¿Por qué no podemos tener autocrítica? Y la gente que ama la iglesia auténtica siempre prefiere el dolor, el caos temporal, que la superficialidad, antes que la superficialidad permanente. Por eso dicen, no puede haber paz sin ruptura. Decirle a la gente lo que quieren oír no es amarlas. Cuando alguien tiene una conducta destructora que amenaza su alma, necesita con urgencia un espejo. Necesita alguien que le diga la verdad. Dijo Jesús en Juan 9:39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que creen que ven sean cegados. Entonces los fariseos que estaban con él le dijeron, ¿acaso nos está tratando de ciegos? Y Jesús les dijo, no, si fueran ciegos no tendrían pecado. Pero como dicen, vemos, vuestro pecado permanece. En palabras simples, el pecado ocurre cuando decimos, yo estoy bien, pero en realidad no queremos que Dios nos haga ver. Decir que veo cuando soy ciego, eso es el pecado, no ser ciego, sino decir que veo cuando soy ciego. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad, no a una parte de la verdad, no a la verdad dictada, no a la verdad que nos gusta, a toda la verdad. Isaías 35:5 añade, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Eso funciona a nivel metafórico y espiritual también. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia de los santos, abriendo los ojos. Hace muchos años un querido pastor que está en la presencia del Señor, se llamaba Omar Cabrera, el reverendo Omar Cabrera, me preguntó, Dante, ¿con quién puedes ser tú mismo? Decir todo, sin miedo a las represalias, al juzgamiento. Y me di cuenta que no tenía muchas personas. Y nosotros necesitamos responder a esa y a otras preguntas como, ¿quién daría un riñón por nosotros? Pero de verdad, ¿con quién estamos? ¿A quién de nosotros le daríamos un riñón? Que es como una suerte de casi metáfora, pero que define darle algo de nuestro cuerpo. ¿Con quién estamos dispuestos a estar hombro a hombro en las buenas y en las malas? ¿Y quién está con nosotros realmente? Independientemente de lo que sientes exteriormente, porque tú puedes decir, no sé si la amo, si lo amo, si esta relación, no importa. ¿A quién dirías, estoy? Ahí estoy. Este hijo me ha sacado canas verdes, como decía mi mamá, pero ahí estoy. ¿En quién podemos confiar? ¿Quién nos guarda las espaldas y nos cubre? ¿Quién nos va a levantar cuando caigamos? Sin preguntas. ¿Quién llegará con una pala a medianoche? Y luego amerita otro tipo de preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a alguien,
¿ves algo en mí que yo no veo? Porque no hay peor cosa que hayas andado todo el día con una lechuga acá y que nadie te lo dijo y todos se rieron y al final del día alguien te lo dice. ¿A quién le puedo preguntar que esté viendo un ángulo de mí que yo no puedo ver, pero que no me va a juzgar? Tenemos a alguien que nos diga, no, de verdad esta ropa te queda mal, te marca todo, eso es más que un vestido, es una ecografía. Vieron que hay gente que se viste y dice, pero no hay nadie que le diga, no hay nadie. Te dice, pero a lo mejor no escucha, a lo mejor nadie se atreve, porque se ofendió, porque cuando le dijeron hizo un escándalo, no sé. ¿Cuándo fue la última vez que decimos me equivoqué, perdón, no lo estaba viendo? No lo vi. ¿Qué puede hacer uno cuando alguien te dice, no lo vi, perdón, no lo vi? No lo vi. Porque el pecado no es la ceguera, el pecado es creer que vemos. Pero cuando dice, no lo vi, Señor, no lo vi, perdón, no lo vi. Pero hoy, aquí esta mañana, tarde o noche en casa, vamos a poner delante de Dios nuestros puntos ciegos o pedirle que los ilumine. A veces van a hacer un paso a la vez. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Saben lo que es una lámpara a los pies? Que posiblemente la lámpara no puede iluminar todo el camino. No sabemos dónde vamos. Pero cuando estamos en una oscuridad muy cerrada, los ponemos delante de nuestros pies para no meter el pie en un pozo. Lámpara es a mis pies, no dice al horizonte. Lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, es posible que Dios nos revele un punto ciego a la vez. Y cada vez que lo vayamos descubriendo, no pidamos ni amnistía ni indulto, ni digamos, no quiero hablar más de eso, Señor, me lastima. No, hablemos. Tengamos la conversación difícil con el Señor, para que eso sea expuesto, cubierto con la sangre de Cristo, y que cuando lleguemos a fin de este año digamos, este año descubrí que lo único que sé es que antes estaba ciego y ahora veo. Ahora Dios me devolvió la vista. Vamos ese aplauso al Señor de señores. Cuando te pongas de pie, vamos a sellar la palabra con un aplauso como hacemos cada domingo. Señor, te exaltamos. Gracias por esta palabra, te amamos. ¡Aleluya! Impresionante. ¡Aleluya! Te amamos, Rey de Reyes. Vemos, bendito eres. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos.